Bueno, hace unos días nuestro pastor Julio me sorprendió con un tema que ya no, hace tiempo que sobre el cual no hablaba, ¿no? Y que es un tema siempre ha sido muy interesante para mí. Realmente yo me convertí a través de alguien que utilizaba la apologética, ¿no? Y me gusta cómo lo puso, porque es el por qué y el para qué de la apologética. O sea, vamos a hablar poco realmente sobre la apologética, cómo se aplica la apologética, pero vamos a hablar por qué es importante, para qué es importante y qué es la apologética. Tratando de no irnos por un lado muy académico, me gustó mucho una explicación que encontré sobre la apologética, ¿no? Pero empecemos con la palabra, ¿no? La palabra apologética viene de la palabra griega apología, creo que así se pronuncia, apología, ¿no? Y esta palabra significa defensa. La palabra apología viene de un contexto legal que se utilizaba durante el Imperio Romano, ¿no? Cuando a ti te acusaban de algo, te acusaban de un delito, tú ibas y te defendías, o ibas con un abogado para que te defienda, ¿no? Y la palabra que se utilizaba para la defensa era, ok, vas a hacer apología de tu inocencia, defensa de tu inocencia. ¿Y qué es? La apología, pues, es una defensa, es un discurso o una declaración razonada, es un argumento para probar que algo es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? La apologética, para que lo podamos poner en términos sencillos, como dije, es una técnica, o le vamos a llamar ahora una técnica, que básicamente usa estos argumentos. Dice, es hablar o escribir algo que, con lo cual justificamos por qué creemos en el cristianismo. Es la apologética defendiendo el cristianismo. ¿Por qué creemos en eso? ¿Por qué creemos que el Evangelio es la verdad? Que el mensaje y los hechos que relata el Evangelio son verdaderos. Es el uso de la lógica, de la razón, para defender lo que creemos y que lo que creemos es verdad, es cierto. En la apologética cristiana, esto involucra muchas disciplinas. Involucra arqueología, cosmología, física, lógica, filosofía, teología, historia, you name it, ¿no? O sea, cualquier cosa que te ayude, cualquier ciencia o cualquier forma objetiva que te permita probar lo que quieres probar. En este caso, la verdad del Evangelio, la resurrección de Cristo, que Dios es Dios, que existe un Dios, ¿no? Ahora, preconcepto, hay un preconcepto sobre la apología, ¿no? Es que es un preconcepto erróneo sobre la apologética y a veces lo encontramos en algunas congregaciones, ¿no? Es que y ha existido muchas veces, no es de ahora, sino ha existido durante la historia mucho tiempo, y dice que es un enfoque excesivo en lo intelectual. O sea, estamos usando demasiadas armas intelectuales y nos estamos alejando del evangelio puro, ¿no? Ahora, en contraste con esto, también ha habido periodos en la historia donde se ha hecho un enfoque excesivo en lo emocional, en las percepciones, en los sentimientos o en la experiencia propia. Yo creo que hoy en día estamos en un periodo de la historia en que buena parte de la iglesia está basando su fe y su evangelismo más en esto último, en experiencias, en enfoques personales, en sentimientos, ¿no? Pero esa es una opinión. Una fe basada en experiencias, sentimientos, no es que esté mal, la experiencia que tenemos está bien. Dios tiene sentimientos, nosotros también los tenemos. Dios tiene emociones y nosotros también sentimos emociones. Y cómo no, Dios también nos habla a través de las emociones. Pero necesitamos ambas para vivir una vida equilibrada. Y necesitamos
que lo que creemos no sea producto solo de nuestras emociones, sino también de evidencias reales, de cosas que realmente tienen sentido y son lógicas. Entonces, la apologética cristiana la podemos resumir en dos partes de una misma moneda. La mitad de la ecuación son las razones objetivas de que el cristianismo es verdadero. Es decir, la evidencia que traes, evidencia, hechos, para mostrar que el cristianismo es verdadero y que el cristianismo corresponde a la realidad, que no es algo místico nada más, algo no espurio, algo que vuela por ahí, ¿no? Y de la cual a veces nos acusan, ¿no? Por ejemplo, en Europa usan mucho la palabra fairy tales cuando hablan del cristianismo, ¿no? O sea, cuentos de hadas, ¿no? Y la segunda parte de la ecuación es la comunicación de esta verdad al mundo, para que tengamos la evidencia real, que tengamos los hechos, que tenemos la información, que tengamos la forma de comunicar esa información a nuestro prójimo, a la familia, a las personas que están en tu vida, ¿no? Que podamos darles evidencia real. Ahora, es posible que tú estés escuchando esto y pensando, pero oye, mi fe es sólida. Yo leo mi Biblia, yo oro, no necesito tanta evidencia ni tantas cosas, ¿no? Yo creo en Dios, Dios ha hecho todas estas cosas en mi vida. Pero seamos reales, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Tú, después de muchos años que estás en la fe y todo, claro, cuando tú has estado años en la fe, es muy difícil que te van a mover. No importa qué te digan, no importa qué aparezca por ahí, no importa cuántos códigos Da Vinci saquen por aquí, por allá, la televisión o el History Channel, ¿no? Tú ya eres creyente, pues tú has sentido el testimonio de Dios en tu vida, ¿no? Pero eso no te demuestra lógicamente o verdaderamente o con evidencias que lo que tú crees es real. Y ahí es donde entra la apologética. Ahora, a la pregunta, muy interesante, ¿por qué la apologética es importante para nosotros como cristianos? O sea, el porqué de la apologética. Responderíamos que necesitamos estudiar apologética porque la Biblia dice que la necesitamos. La apologética es importante porque la Biblia dice que es importante. Y si creemos en la Biblia, vamos a encontrar muchísimos ejemplos de la apologética. ¿Y de dónde obtenemos este mandato bíblico de la apologética? Pues en el versículo que hemos leído. En 1 de Pedro 3:15, en este versículo, el apóstol Pedro se dirige a algunos de los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos en Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano. ¿Y qué les escribe? Le dice, no temáis de ellos ni os turbéis, sino honrad a vuestros corazones a Cristo el Señor como santo, estando siempre, miren, siempre preparados para presentar defensa. Y acá la palabra que se usa, la palabra es apología. Ante cualquiera que os demande razón. Miren lo que dice, razón. ¿Por qué crees? Por la esperanza que hay en vosotros. Sin embargo, hazlo con delicadeza y respeto. Háganlo con delicadeza y respeto. Entonces, en este versículo vamos a encontrar en esta parte dos partes, ¿no? De las que hablamos. La primera parte dice que estemos preparados a presentar una defensa. Ahora, cuando dice preparados para presentar una defensa sobre la razón, esa pues es la información, es los hechos, es la evidencia. Los apóstoles hablan de la evidencia de que habían visto a Jesús resucitado, de la evidencia de que no solamente ellos lo habían visto, sino lo habían visto muchísimas personas, ¿no? Y luego dice que lo hagamos con delicadeza y con respeto. Esa es la forma que tenemos que comunicar la información a las personas que nos rodean. Ahora, ¿por qué lo dice con delicadeza y con respeto? Seamos sinceros, ¿no? A veces la pasión por defender las cosas de Dios, a veces la pasión por llevar a la gente al Señor, nos lleva a avasallar a las personas. Y las personas tienen sus propios pensamientos, sus propias ideas de quién es Dios, sus propias religiones, sus propios mundos en los que viven, ¿no? Entonces, el Señor
nos llama acá y Pedro nos exhorta acá a que tengamos respeto, a que entendamos con quién estamos hablando, qué es lo que piensa esa persona. Porque al respetarlo, pues tenemos respeto de hablar con ellos, los escuchamos y ahí los hablamos, ¿no? No somos como yo cuando recién me convertí al Señor, ¿no? Que como venían mis amigos a tentarme y a llevarme a las fiestas y a las cosas, ¿no? Que no eran tan sanas que digamos, ¿no? Y los agarraba y los avasallaba con la palabra y les decía, pecadores, arrepiéntanse porque si no se van a ir al infierno. Bueno, esa no es una buena técnica apologética, hermanos. No acerqué a nadie así, me quedé solo, sin amigos. El apóstol Pablo también nos exhorta en otro versículo de la Biblia que es realmente interesante. Fíjense, en 2 de Corintios 10, 4 y 5, él nos habla sobre guerra espiritual, nos habla sobre argumentos, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. Destruimos, ¿qué dice? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, destruimos argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevamos cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, noten que las palabras de estos pasajes tienen que ver con la mente, con los pensamientos, con la verdad de la palabra. Entonces, otra cosa que podemos concluir para saber algo más de la apologética es que la apologética realmente es una batalla de la mente. Estamos peleando, estamos luchando, estamos convenciendo con argumentos para la mente de otras personas, para lo que piensan otras personas, para convencerlos, ¿no? El otro tema de la apologética es que la apologética es un mandato bíblico, pero también una guerra espiritual, como ya dije, ¿no? Y un ejemplo que tenemos en la Biblia misma, ¿no? Está en Hechos, capítulo 6, en los versículos del 8 al 10, ¿no? Esta es la famosa historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y este versículo dice que Esteban, lleno de gracia y poder, estaba haciendo grandes prodigios y señales entre la gente, pero algunos hombres de los que fue llamada la sinagoga de la libertad, incluyendo tanto a los sirenos como a los alejandrinos y algunos de Sicilia y Asia, se levantó y discutió con Esteban, pero no pudieron hacer frente a la sabiduría y al espíritu que estaba hablando. Esteban se enfrenta a toda esta gente que eran religiosos, fíjense ustedes. Sin embargo, él les da pues una cascada pues de versículos, una cascada de evidencias. No se olviden que el contexto en el que él hablaba era de gente religiosa, obviamente, entonces él usa evidencias religiosas. Y les habla y les habla y les habla. Fíjense, el que le da en el clavo muy interesantemente este versículo es Charles Spurgeon. Él hace una nota, ¿no? A Charles Spurgeon pues le dicen el príncipe de los predicadores. Él vivió en Inglaterra al finales del siglo XIX. Y esto es lo que dice Charles Spurgeon en un sermón acerca de Esteban. Dice, vemos a Esteban defendiendo la fe contra una sinagoga de sutiles negadores filosóficos de la verdad. Estos con sus aliados hicieron de este valiente diácono el objeto de su ataque, y él se levantó de inmediato para ser un testigo irresistible del evangelio. Esteban el diácono se convirtió en Esteban el predicador. Este hombre santo no solo usó los dones que tenía en servicio de diácono, sino que al tener habilidades para una forma de servicio más espiritual, las colocó de inmediato en el altar de Cristo. Tuvo en ese momento Esteban una promoción, fue ascendido y se convirtió en Esteban el sabio apologista, el valiente defensor de la fe. Dios nos llama a todos a defender la fe. No es cuestión de quedarse callados nomás. Es cuestión de saber de lo que estamos hablando y saber defender los puntos que estamos haciendo. Y hacerlo como Pedro lo dice, con respeto, con cuidado. ¿Y por qué no decirlo también? Con amor. También está la famosa defensa de Pablo, ¿no? Para dar otro ejemplo, ¿no? Practicando la apologética cuando razona con los filósofos seculares en Atenas,
en Hechos 17, y luego con los judíos en las sinagogas en Hechos 18, ¿no? Y él entra y habla con todos ellos, ¿no? Y fíjense, utiliza una técnica muy interesante, Pablo. Pablo se da cuenta que en Atenas había un lugar, había un espacio, era una ciudad donde la mente era muy religiosa, ¿no? Y tenía muchísimos dioses, ¿no? Y él encuentra que uno de los lugares donde tenían a los dioses decía al Dios desconocido. O sea, al Dios que nadie conocía ahí en Atenas, ¿no? Y él se coge de ese Dios desconocido para hablarles a ellos. O sea, coge algo que estaba en el lenguaje de ellos, coge algo de lo cual ellos conversaban y discutían todo el tiempo, porque la Biblia dice que a los atenienses les encantaba discutir. Les encantaba hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces él se pone en esa frecuencia. Se hace, como dice en el Evangelio, a los griegos se hace griego y a los romanos romano, ¿no? Y va y, se pone en el mismo plan que ellos, se pone a discutir con ellos, ¿no? Y ahí les habla pues de las evidencias, de lo que había pasado, de la resurrección. Claro, cuando les habló de la resurrección, ahí dijeron, no, este está loco, ¿no? Porque claro, en el mundo griego resucitar y aún en el mundo de hoy, no, la resurrección es un imposible, si es que no creemos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? No solo él les da un montón de información y ahí no pasó nada. Dice después que algunos creyeron lo que él había dicho y lo siguieron. Y les sirvió esto para presentar el Evangelio de una manera más clara, ¿no? Ok, también tenemos que decir que la apologética es parte del evangelismo, por lo que es un mandato bíblico. No está ordenado solamente por Pablo y Pedro, sino por Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo valora adorar a Dios y amar a Dios con toda la mente. Dice que ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo puedes amar y adorar a Dios con toda tu mente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo adoras con toda tu mente? ¿No? Bueno, lo puedes hacer pensando bien, teniendo una buena forma de razonar. Así vas a amar a Dios con tu mente. Significa aprender información, estudiar para saber qué es lo que están pensando las personas, a quiénes me estoy dirigiendo, qué es lo que les gusta, qué es lo que piensan, cuáles son sus objeciones. ¿No es cierto? Porque ¿cómo puedo esperar que la gente me escuche si no los entiendo? Cuando tú hablas con una persona y le estás diciendo algo, ¿qué es lo que esperas de esa persona cuando le estás transmitiendo algo? Estás esperando que te escuche. Porque si no te escucha y te interrumpe y te clava y no te quiere hablar, ¿qué es lo que dices? No hay nada que comunicar. No hay nada que decir. Te están poniendo una pared, ¿no es cierto? Bueno, nosotros a veces hacemos lo mismo. A veces para defendernos, porque sentimos que nos están diciendo cosas que nos hacen pensar o dudar, ¿no? ¡Pam! Ponemos una pared ahí, ¿no? Y nos defendemos, ¿no? Y les aventamos la Biblia completa, ahí, en pared, bien grandaza, ¿no? Esa no es la forma. Eso no es apologética. Entonces, necesitamos, pues, aprender. Creo que muchas veces no lo amamos a Él con nuestras mentes lo suficiente. Somos muy buenos para amarlo con el corazón, adorarlo, te amo, Señor, con nuestras canciones. Somos muy buenos con el alma, ¿no? Y realmente nos dedicamos, aún con nuestras fuerzas, hacemos el bien, ofrendamos, ayudamos a los pobres. Todo eso es adorar a Dios. Y realmente es importante, ¿no? Fíjense, Tim Keller dice una cosa interesante, ¿no? Esto lo he puesto a propósito por Julio, ¿no? Entonces hay que poner algo de Tim Keller siempre en toda prédica, porque si no, no te vuelven a invitar. No, mentira. Ok, Tim Keller dice, en uno de sus libros que es muy bueno, ya la de la idolatría, ¿no? Dice, todos adoran algo, hablando de las idolatrías de nuestra generación, y cada faceta de nuestras vidas se enfoca en algo. Para algunas personas es el entretenimiento. Todos sus pensamientos, toda su energía se destina al entretenimiento. Para otros son sus bienes materiales, su cuenta del banco.
toda su energía, todo su tiempo se destina a eso primero. Así que lo que sea más importante para ellos, eso es lo que todos adoran. Eso es su Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién adoramos con nuestra mente? ¿Al Señor? Y si Él es lo primero en nuestras vidas, ¿por qué no prepararnos para hacer lo que Él espera de nosotros? Si Dios es lo más importante para nosotros y queremos adorarlo, entonces queremos hacerlo con cada faceta de nuestra vida. Una cosa interesante también que he encontrado, al margen de la apologética, es que estamos muy condicionados, desde que empezamos en la vida, nuestra vida en el Señor, a dar testimonio, a dar nuestro testimonio como una forma de evangelismo. Ahora, dar nuestro testimonio es bueno, ¿eh? Yo aprendí así, yo daba mi testimonio, ¿no? A algunas personas les interesaba mi testimonio, ¿no? Se identificaban con lo que había pasado y se identificaban y les daba curiosidad por qué había cambiado, ¿no? Pero no todas las personas se van a identificar con nuestro testimonio. No todas las personas se van a identificar con el testimonio de una ama de casa. No todas las personas se van a identificar con el testimonio de un abogado. No todas las personas se van a identificar con el testimonio de un drogadicto. No todas las personas se van a identificar contigo, que eres una persona común y corriente, como yo y como cualquiera, ¿no? A veces se necesita algo más que cree curiosidad en las personas. Y vamos a usar el ejemplo de los apóstoles, ¿no? Fíjate, si tú lees el libro de Hechos, ¿no? Te vas a dar cuenta que los apóstoles casi no usaban su testimonio. Es muy poco, casi no lo encuentras. ¿De qué hablaban los apóstoles? Hablaban, número uno, de la resurrección. Y número dos, del arrepentimiento. La resurrección era su caballito de batalla. Yo lo vi resucitar. Él vivió en la tierra, nos habló, nos enseñó, dijo que iba a morir por nosotros, dijo que iba a resucitar y resucitó. Y después también hablaban del arrepentimiento. Esta es una evidencia poderosa, el tema de la resurrección. Miren, es tan poderosa que es increíble, ¿no? Porque Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, en vano creemos lo que creemos. A ver, ponte a pensar un minutito. Hoy día nos demuestran que Cristo nunca resucitó, que se murió y quedó ahí. ¿Cómo te sientes ahora? ¿En qué has creído? Piénsalo un minutito. ¿En qué has creído? Si Jesús no resucitó, todo lo que te han dicho, todo lo que has creído, todo lo que has aprendido, no vale nada. Pero si Cristo resucitó de los muertos, ¡wow! Él es Dios. Él cumplió lo que dijo. Y nosotros también vamos a resucitar un día. Amén. Entonces, la resurrección, por eso es que la resurrección es un tema que usan mucho los apologetas. Los apologistas trabajan muchísimo en la resurrección y lo hacen por historia, lo hacen con una serie de evidencias de las cuales no voy a hablar hoy día porque eso no me toca hoy día, eso va a venir en otra enseñanza que va a dar, creo, Ronnie se va a encargar de eso, ¿no? Pero se dan cuenta, dan evidencias sólidas y remueven la mente de las personas. ¿Para qué? Para prepararlas para recibir el Evangelio, para quitarles las objeciones, ¿ok? Entonces, el cristianismo, hermanos, se mantiene o se cae en función de que el evento histórico sea cierto. Y ese evento histórico poderoso es la resurrección de Cristo. Ok, vamos a la segunda razón por la que es importante la apologética, ¿no? ¿Para qué?
¿Por qué y para qué? ¿Para qué necesitamos la apologética? No nos engañemos, hermanos. Presten atención, no nos engañemos. Tenemos una nueva generación de ateos que persigue a nuestros hijos, sí, a tus hijos. Persiguen a nuestros estudiantes universitarios y lo están usando la internet. Quiero decir que nuestros hijos están solo a un clic de distancia de cada argumento escéptico que existe contra el cristianismo. Y a menudo ni siquiera a un clic de distancia, pero simplemente se bajará a sus nuevas velocidades que cada vez son mayores en la internet. Estamos perdiendo a nuestros hijos y los estamos perdiendo apenas entran a la universidad, porque se enfrentan a argumentos feroces, muy bien hechos, muy bien diseñados para hacerlos dudar. Y entonces, ¿qué ocurre con esos muchachos? Ocurren dos cosas. O se vuelven ateos completamente irreverentes y dicen, esas son cosas de mi papá, esas cosas de mi mamá, esas cosas de mi hijo, ellos con su Biblia y sus cosas, ¿no? Y se alejan de la iglesia y está pasando mucho. Es la edad en que se van de la iglesia, ¿sí o no? ¿No? O se vuelven personas que tienen una doble vida. Una vida en la iglesia, donde se portan bien, y una vida en la universidad y en la vida común, donde se portan pues más o menos, ¿no? Como decía un sobrino mío que yo tengo, me dice, deja que fluya. Tío, deja que fluya, me dice. ¿No? ¿Cómo es eso de que deja que fluya? Déjame ser nomás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos después? Profesionales que son así, que son cristianos en la iglesia, pero en su trabajo, ay mamita, cuídate de ellos, y pobres sus empleados, pobres sus clientes, ¿no? O pobre la gente que trabaja alrededor de ellos, ¿no? Hermanos, estamos en un mundo posmoderno, en un mundo de la posverdad, donde la verdad es relativa, donde la verdad es la verdad que tú te quieras imaginar. Mire, ha llegado a tal punto eso, que ahora están sacando, ¿no?, estas vidas virtuales, ¿no?, para ya no vivir la vida real, ¿no?, sino la vida que tú mismo te diseñas, para que estés feliz ahí y vagues por ahí en un universo que tú mismo te creas. ¿A qué hora vas a conocer al Señor ahí? ¿Dónde? El mundo exige que sepamos, hermanos. Ese mundo al que Dios nos ha enviado, porque Dios no nos ha enviado a que seamos del mundo, pero sí nos ha enviado al mundo a predicar la palabra. Ese mundo exige que sepamos, exige que tengamos buenas respuestas para nuestros hijos. No podemos decirles a nuestros hijos cuando se acercan a nosotros y nos hacen buenas preguntas, bueno, oye, no, me acepta la Biblia como es, pues, ¿ya? Porque si no aceptas la Biblia como es, estás en el infierno, ¿ya? O mira, yo no sé, o ándala con el pastor. Nosotros tenemos que tener respuestas, porque lo que estamos diciendo es que nosotros tampoco no sabemos por qué creemos. Entonces necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos para dar buenas respuestas. Hay que estudiar, hay que anticiparnos a las preguntas válidas de esta generación, porque son válidas, hermanos, porque son preguntas contemporáneas, porque son preguntas que tenemos que saber cómo defender, porque la Biblia nos manda a responderlas, porque tenemos respuestas. Ustedes no se imaginan, si ustedes empiezan a estudiar solamente un poquito de apologética, la cantidad de respuestas históricas, arqueológicas, filosóficas, científicas que hay. Ustedes saben que los científicos se burlaban del Big Bang, decían que eso no existía. Apareció el Hubble. ¿Qué pasó? Si había Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? El comienzo del universo. Génesis. Resulta que Génesis ya hablaba del Big Bang. ¿Se dan cuenta? Entonces cada día se van descubriendo cosas y tenemos que estar enterados. Hermano, tenemos que estudiar la Biblia, pero también tenemos que vivir en este mundo. Yo, Señor, ¿qué dijo el Señor? No, te pido, ¿no?, que estés en Dios, pero que no los saques del mundo, ¿no?, que estén acá. Hay que quedarse a defender.
Hay que quedarse a convencer con argumentos. Ok, para dar buenas respuestas hay que estudiar. Creo que también es importante decir que la apologética no es el Evangelio. Por favor, tengámoslo bien claro. El Evangelio es lo que transforma a las personas. Es las verdades del Evangelio las que transforman a las personas. La apologética es como decir el dulce, la red, ¿no? Que te ayuda a atraer a cierto tipo de personas, no a todas tampoco. Hay gente que no necesita la apologética para llegar al Señor, pero hay que ser realistas. Hay mucha gente ahora que sí la necesita. Yo fui uno que necesitaba mucho más evidencias que solo me dijeran, la Biblia dice. El hermano Pablo, ¿no? Todos se acuerdan del hermano Pablo, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no? Qué simpático el hermano Pablo. Ya después que fui cristiano yo lo entendía, el hermano Pablo. Pero ya era cristiano para entenderlo, ¿no? Si eres cristiano, ya eres un apologista. Piensa en la definición de la apologética, argumentando lo que crees que es verdad. Si alguna vez lo has hecho, si alguna vez has compartido tu fe con alguien, si lo estás haciendo, no quieres ser el mejor apologista que puedas ser, no quieres ser el mejor evangelista que puedas ser. ¿No crees que vale la pena aprender para que puedas responder? Pero tú puedes decir, ¿no? Hermano, pero es que es tan complicado y hay que estudiar tanto, ¿no? Y a veces me hacen preguntas y es difícil, mejor lo dejamos ahí, ¿no? Yo te quiero decir algo. Yo sí he estudiado un poco de apologética, no soy un apologista, pero sí he estudiado algo de apologética. Y una vez tuve un debate, me acuerdo, un debate muy interesante en internet con mis amigos del colegio. Miren, lo más difícil es hablar de tus amigos del colegio. Para empezar, ya todos son unos viejos calvos, ya, que así como yo, que me estoy poniendo calvo, ¿no? Ya, pues ya viejos, pues mañosos, ya es difícil hablar con ellos, ¿no? Y empezamos a hablar entre nosotros, ¿no? Y me empezaron a atacar, por supuesto, ¿no? Yo soy el cristiano del grupo, hay que darle delma, ¿no? Y empezamos a hablar y yo me defendía, ellos me contraatacaban y hablaban de las guerras y yo les decía, sí, pero es que la religión ha matado más gente. Un momentito, hablemos de Hitler, le mandaba a Hitler, hablemos de los romanos y ahí iba y vuelta ping-pong, ¿no? Ellos mandaban, yo les devolvía, ¿no? Y en un momento me dijeron, pero la religión realmente hace daño. ¿Pero por qué dices que la religión hace daño? Hay religión y religiones. Porque hablábamos ya de la religión, no estamos todavía en el tema de la religión, ¿no? No, pero el Islam y no sé cómo, pero el Islam es otra cosa. Sí, pero dales una bomba atómica, ahí se acabó todo. ¿Sabes qué? No gané esa discusión. No la gané. A ti te va a pasar lo mismo. Te lo advierto. Cuando aprendas a contestar preguntas, muchas veces vas a quedar en nada. Pero si lo haces con respeto, si lo haces con cariño a tus amigos, si lo haces preguntando, mire, escuchen la técnica, ¿saben lo que Jesús hacía? Fíjense, Jesús siempre preguntaba. Le venían a preguntar y ahí respondía. Tú deja que te pregunten. Y él preguntaba. Y cuando le preguntaban, respondía. Y por lo general, cuando respondía, hacía otra pregunta más. Esa era la técnica, ¿no? Y así iba aprendiendo qué cosas tienen, qué piensan, qué creen, cuáles son sus objeciones, ¿no? Escucha, cuando te hayan hecho una pregunta 50 veces, escucha, 50 veces te aseguro que ya tienes la respuesta de todo. Ya no vas a tener problema para responder esa pregunta. Hermanos, es un chiste. ¿Qué pasa? Mientras más práctica tienes, mejor sabes defender tu punto. Pero si no estudias, si no haces nada, te voy a decir lo que va a pasar. ¿Ven esos asientos vacíos que tenemos acá? Se van a quedar vacíos. Y esto no va a ser la iglesia que debe ser, va a ser un club. Entonces busquemos un local, consigamos una piscina, unos cuantos juegos para los niños y formamos un club. ¿Qué les parece?
Dios no nos ha mandado a formar un club. Nos ha mandado a predicar el Evangelio. Claro, algunas personas podrán decir, ¿no? Pero el conocimiento envanece. A veces he escuchado eso. El conocimiento envanece. Y claro, yo podría contestar, aunque por lo general no contesto cuando me dicen eso. Yo podría responder, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4. ¿No? Pero qué tonto es cuando un cristiano quiere atacarte con la Biblia y tú le respondes con la Biblia. ¿Dónde has visto tú que en un ejército la gente se tire las granadas entre ellos? Eso no es amor. Hermanos, necesitamos el conocimiento. Y necesitamos el conocimiento que nos da la apologética. Y necesitamos estudiar apologética. Y hay muchos muy buenos libros de apologética. Pero eso se lo voy a dejar a Ronnie, que va a explicar eso. Solo quiero decirles una cosa más. El objetivo del evangelismo y del evangelismo, la apologética es un pedacito, es un trozo del evangelismo. El evangelismo tiene varias áreas. También lo va a explicar Ronnie. ¿Ah? Si realmente queremos llegar a las personas, si realmente queremos hacer lo que Jesús nos ha mandado a hacer, ¿y qué nos dijo Jesús? Id por todo el mundo, a ver todos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos levantando objeciones? ¿Estamos dando razón de lo que creemos? ¿O solo recitamos la Biblia, disculpen la expresión, a veces como papagayos? No, Dios nos ha mandado a mucho más, ¿no? Dios les bendiga. Gracias.